Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias en el mundo? Este es un espacio para pensar y debatir sobre la lucha anticorrupción en Colombia. Bienvenidos a Voces contra la Corrupción, recuperando el Estado. Bueno, hoy continuamos con nuestro programa de Voces contra la Corrupción, rescatando el Estado. Como ustedes ya conocen, este es un proyecto de investigación financiado por la Subdirección Nacional de Investigaciones. Es un análisis comparado que se hace a partir de centrar el foco de atención en todas las intervenciones que se hacen para combatir uno de los problemas socialmente más relevantes que están en la agenda pública de nuestros países latinoamericanos. Hay diferentes casos de estudio y la idea es hoy hablar sobre dos contextos que son muy similares, que es el caso chileno y el caso mexicano. Entonces, el proyecto tiene dos egresados de la Escuela Superior de Administración Pública en el equipo de investigación, que es Jason Montalvo y Diana Carolina Abril. Entonces, nos van a acompañar el día de hoy. Jason. Muy buenos días, cordial saludos a todos. En esta mañana vamos a dar paso a este espacio donde vamos a conocer de fuentes ya investigadas por parte del profesor Lugar y nuestra compañera Diana Abril sobre el contexto político de la corrupción y la lucha contra la corrupción en los países de México y Chile. Entonces, brevemente, profesor Lugar, usted nos puede compartir ese contexto que se ha marcado en México sobre la corrupción y la lucha contra la corrupción, conociendo los antecedentes económicos, democráticos y políticos similares que se han marcado en ese país como Colombia. Claro que sí. Nosotros siempre que hablamos en un proceso de investigación académica, de investigación científica, el tema del método es muy importante. Y uno de los aspectos que esto tiene encuadre teórico y metodológico es el estudio de caso y los estudios comparados. Nosotros escogimos diferentes países que le permiten a uno contrastar por lo menos dos dinámicas. Aquellos países que les va muy bien en esa lucha anticorrupción, no tenemos indicadores duros, objetivos, sino que son indicadores comparables que tiene una organización que los mide de manera independiente, que es Transparencia Internacional, y los países que les va bien en esa medición. En el caso mexicano y en el caso chileno, pues tiene una característica y es que están en la región latinoamericana y tienen un contexto muy similar. En el caso específico de México, nosotros estamos hablando que es una de las economías más robustas junto a Brasil. Esto tiene una característica que es diferente en el arreglo institucional al caso colombiano y es un estado federal que tiene 32 estados y 2.477 municipios. Pero la dinámica de apertura económica en los últimos años, Vargas Llosa lo llamó en su momento la dictadura perfecta, si bien no hubo una dictadura militar como en el caso chileno, gobernó un partido único durante casi 80 años, que fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y adicional a eso, tiene un contexto de violencia muy similar a lo que vivió Colombia en la década de los 80 y los 90. Y ese proceso de violencia tiene una característica y es el poder corruptor del narcotráfico, el poder del dinero que es bastante significativo en los últimos 15 años. México está dentro de las mediciones de 180 países que mide transparencia internacional, ha oscilado entre el puesto 123 y 124. Entonces tiene unas características que lo hacen bien interesante: un proceso de violencia, proceso de corrupción sistemática permanente, una apertura democrática interesante. Entonces por eso consideramos que
sí es importante pues mirar qué es lo que está sucediendo en esa lucha anticorrupción. Okay. Antes de pasar al caso chileno, solamente un tema que me parece bien interesante, y es que en los últimos 18 años o en los últimos 20 años, en ese proceso de apertura democrática se ha consolidado algo que en México se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó crear una institucionalidad muy fuerte, pero además de eso unos cambios normativos, específicamente 7 cambios normativos, acompañado de una política específica que tiene ese nombre. Uno por lo general cuando hace este tipo de análisis o de este tipo de estudios en política pública le toca reconstruir diferentes intervenciones que hacen las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. En el caso mexicano, uno va a estudiar la lucha anticorrupción y encuentra el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene el nombre específico, que tiene unas estrategias encaminadas, que además de eso se acompañó con 7 normas federales bastante robustas. Entonces, uno identifica fácilmente esas intervenciones. Ese es como el contexto. Ese es el contexto en el caso mexicano. Ok, profesor Lugar. Diana, ¿nos puedes compartir sobre el contexto chileno? Claro que sí. Bueno, Chile es un país que cuenta con 16 regiones, 56 provincias, 345 municipalidades y 346 comunas. Tiene casi 20 millones de habitantes. Es comparado pues con Colombia, obviamente tiene 40% menos de habitantes, teniendo en cuenta que en Colombia son más o menos 50 millones de habitantes. Chile, digamos que su contexto como tal político está marcado más que todo por el tema de las reformas sociales, ¿cierto? Y estructurales en cuanto a salarios, en pensiones, educación y el nuevo proceso constituyente que han venido, digamos que, luchando durante años. Este país, en relación, digamos, con Colombia, ha sido, digamos que su contexto ha tenido que ver más que todo, nace del régimen de Pinochet, en el que este expresidente y dictador chileno duró 16 años en su dictadura, desde 1974 hasta 1990, y a partir, digamos, de esa dictadura de Pinochet es que se empieza, digamos, a divisar una corrupción muy marcada, teniendo en cuenta que en esa dictadura, pues digamos que los medios de comunicación estaban muy limitados y los investigadores y las investigaciones en general académicas también estaban limitadas por la dictadura porque pues podrían tener represalias al de pronto develar alguna información relacionada con la corrupción. Entonces, principalmente nace de esa dictadura con los pinocheques que salen a la luz luego de terminado el gobierno de Pinochet, que fue ya en 1991 con el presidente Paulo Aylwin. Entonces, digamos que esa nueva democracia ya con Paulo al mando, empieza a develar esa corrupción. O sea, no quiere decir que en esos 16 años no haya existido esa corrupción, sino que datos no se tienen muy pocos, ¿sí? Entonces empieza como que a fortalecerse el sistema a partir de allí. Ese es más o menos el contexto. Incluso pues de pronto en un próximo programa vamos a hacer relación a los casos, y uno de los casos tiene que ver precisamente con el dictador, que es Pinochet, y lo vamos a ampliar mucho más. Ok, Diana, muchas gracias. Profesor Lugar y Diana, ¿cuáles son esas características marcadas de la lucha contra la corrupción en cada uno de esos ambos países? Empezamos por México. Compártanos un poco el tema de la institucionalidad y esos instrumentos que se despliegan en México para combatir la corrupción. Ya adelanté uno, el Sistema Nacional Anticorrupción está en el marco constitucional y normativo muy marcado en el Estado federal, en la Federación Mexicana. Ese es un aspecto que se consolidó en el año 2016, 16 años después de esa apertura democrática, cuando el PRI deja de gobernar en el sistema presidencialista mexicano. Esa es una característica. Ya entrando a profundidad, destaco 2 elementos. Uno tiene que ver con el conjunto de leyes que se expidieron en su momento. Sale el Sistema Nacional en el año 2016 y hay 7 leyes que marcan ese derrotero de lucha contra la corrupción. Está el Sistema
General del Sistema Nacional Anticorrupción, que básicamente lo que hace es crear la instancia, cómo va a ser el comité coordinador y un comité de participación ciudadana, que es un elemento muy importante. La ciudadanía, como lo vamos a ver más adelante, tiene un papel protagónico en la incidencia de la agenda normativa en el caso mexicano. Esa es la primera. La segunda ley, que se conoce como Ley 3 de 3, que es Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que hace es tipificar las faltas administrativas y no graves de los servidores y le da a la Secretaría de la Función Pública en México. En México no son ministerios, sino secretarías las que hacen parte de los sectores administrativos de la administración pública. Esa es la segunda. La tercera es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde pues se crea una sala especializada para establecer las responsabilidades administrativas en temas sancionatorios de los servidores públicos. Esa es la tercera. La cuarta es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que básicamente lo que hace es reorganizar todos los sectores. Se crea la secretaría que mencioné hace un momento y en temas preventivos crea las oficinas de control interno, que también es un instrumento novedoso en todo nuestro aparataje institucional latinoamericano. Y esas cuatro leyes centrales se complementan con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la modificación al Código Penal Federal y la Ley de Fiscalía General de la República, que ahí se centran más en temas sancionatorios, investigativos penales o de tipificación de temas penales con el propósito de reducir lo que en el sistema nacional se identifica como una estrategia y es reducir la impunidad. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento importante es que a partir de este aparataje, pues se crea una política que tiene 4 ejes particulares para combatir la corrupción en el caso mexicano. Entonces, esos 4 elementos hablan de reducir la impunidad, de temas preventivos, que es un elemento también bastante común en las narrativas anticorrupción en América Latina, y fortalecer la participación ciudadana como mecanismos de veeduría y de control ciudadano. Ok, Diana, de tu parte. Bueno, en Chile comienza como en 1994 con la creación del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno. Ese mismo, digamos, Consejo de Auditoría hace que se crea a su vez el sistema de alta dirección pública y asimismo pues se inicia como la regulación del financiamiento de las campañas electorales que pues que no se veía antes con la ley 19.882 que se implementó pues ese mismo sistema de alta dirección. Y pues a su vez también se establece un nuevo régimen laboral y la ley 19.884 regula en ese sentido, creada en esa misma línea de tiempo, regula la transparencia, el límite y el control del gasto. Luego de ello, ya en la actualidad, por ejemplo, se crea el sistema de integridad público. ¿Sí? Este sistema de integridad público integra varias organizaciones, varias entidades públicas y lo fortalece a su vez con las que ya estaban y con otras nuevas creadas, que está como tal integrado por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, el Servicio de Auditoría Interna y la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Además, también integra el tema en la Fiscalía Nacional Económica. ¿Sí? El Ministerio Público tiende a ser igual que la Fiscalía Nacional en el caso de Chile, ¿sí? Digamos que no es como aquí en Colombia que de pronto el Ministerio Público está relacionado con la Procuraduría General de la Nación. Allá está relacionado con la Fiscalía y ese sistema pues también se empieza a fortalecer de manera robusta para, digamos, hacer mayor investigación y mayor peso y más que todo prevención a los temas de corrupción, ¿sí? Antes de ello, entre 2000 y 2006, en el mandato de Ricardo Lagos, ya se había, digamos, se habían confiado en los órganos como los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo de Auditoría Interna, que eran los que inicialmente estaban, ¿sí? Pero aún así no eran suficientes porque pues ya se estaba hablando de cerca de 300 casos de corrupción, sin contar pues con los
que se habían vinculado con la dictadura. Entonces, más o menos es el sistema que tiene actualmente Chile, y en este momento pues Chile se encuentra en el lugar 32 en temas de corrupción, de Transparencia Internacional, de los 180 países escalafonados que ya pues el profesor Lugar comentó. ¿Qué nos pueden contar sobre el balance de la lucha contra la corrupción en estos países? ¿Qué resultados ha dado esa lucha contra la corrupción en México y en Chile? Pues es algo bien interesante porque hay una coincidencia con el caso colombiano. Sí, pues, uno encontraría una diferencia sustancial en términos del paquete completo. En el caso colombiano uno tiene que armar de diferentes partes, en diferentes sectores. Eso es una característica, una diferencia importante. Pero hecha esa diferencia, la lucha anticorrupción en el caso mexicano tiene por lo menos 4 características. La primera es que hay un sistema nacional muy robusto. Hay una política, hay un conjunto de disposiciones que ya mencioné y que no voy a profundizar aún más. El segundo es que hay una separación entre esas reglas formales y las reglas informales. Si uno mira los casos de corrupción en los últimos 8 años, 9 años después de ese paquete normativo y legislativo, pues uno va a encontrar que los cambios normativos o las reglas formales no permearon esa lógica o ese funcionamiento en el caso mexicano. Y eso se evidencia mucho en que, por ejemplo, algo interesante que uno encuentra en México es que hay mediciones y hay encuestas que miden cuánto la ciudadanía tiene que cobrar para que los trámites sean más rápidos. Entonces, el promedio que se maneja por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística en México, es que más o menos un mexicano varía entre estados, tiene que pagar $177 al año para que los trámites salgan más rápido. Entonces, eso ya es un indicativo. Y adicional a eso, pues casos como los de Odebrecht o los de el gobierno actual, que es el primer gobierno de izquierda en México, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, uno lo que encuentra es que los casos siguen permeando en esa institucionalidad, con la característica, y es que de cada 100 casos que se investigan, solamente 8 logran tener una imputación y avanzar en las investigaciones. Esa es una segunda característica. La tercera es que a nivel local, en las federaciones, en los 32 estados, el problema del narcotráfico permeó la política y la financiación de la política, y eso pues realmente es un fenómeno muy difícil de combatir. Nosotros en el caso colombiano lo evidenciamos con el agravante que el dinero por la cercanía en la frontera estadounidense pues es mucho mayor, y que pues igual que en Colombia, esos carteles de narcotráfico pues ya se encuentran a nivel territorial. Entonces están los Zetas, están los Sinaloa, están en las costas pues grupos muy georreferenciados que tienen esa incidencia en el poder político local y en el poder político estatal, y en algunos casos incluso se habla de los estados fallidos, del estado fallido en el caso mexicano por ese poder corruptor del dinero. Esa es una tercera característica. Y la cuarta, pues que también es un elemento común, consustancial al caso colombiano, es que uno ve una falta de voluntad política para materializar y para desarrollar esto en instrumentos de cómo lo vamos a realizar. Es decir, cómo cogemos casos emblemáticos, los investigamos, reducimos tiempos, esto se fortalecen las instancias o la institucionalidad que se creó desde el año 2016. Esas son como las 4 características, y al final uno sí puede concluir que el distanciamiento de las reglas formales de lo que se dice en política pública queda muy en el papel ya con respecto a los avances que se logra en un estado muy patrimonialista y muy clientelista como es el caso mexicano. Ok, Diana. Bueno, en Chile, digamos que el tema es algo un poco, digamos, ambiguo o contradictorio, porque pues a pesar del transcurso de los años, Chile se ha mantenido, digamos, en una posición en Transparencia Internacional, en un lugar, digamos, siempre, digamos, dentro de los 25 primeros puestos. En este momento, pues está en el lugar 32, pero entonces la característica de Chile con relación a ese, digamos, ese proceso en que se encuentra bien escalafonado
es que tiene que ver más que todo con el tema de los privados, ¿sí? Habla mucho de la corrupción en el sentido, digamos, de la minería ilegal y parte de una, o sea, se tiene en cuenta una inversión extranjera, pero esa misma inversión extranjera no ha, digamos, en realidad ayudado para que Chile obtenga mejores resultados, sino que al contrario, pues ha bajado en escalafón, digamos, frente a Uruguay, siempre estaba por encima de Uruguay y ahora está por debajo de Uruguay. Entonces, eso que caracteriza a Chile en relación con la corrupción y en relación con los casos que se han divisado, que tienen que ver precisamente con esas empresas privadas en corrupción con empresas, con organizaciones públicas. Eso ha hecho de pronto que Chile, digamos, no progrese en ese sentido, ¿sí? Entonces, ha sido la característica más que todo en temas de los casos privados, de los corruptos privados, a pesar de su fortalecimiento en cuanto a leyes y en cuanto a normativa en general. Entonces, no se puede, digamos, salir de allí, pese a que han incluso creado comisiones, 5 comisiones creadas con los ciudadanos para poder fortalecer las instituciones, más de 200 instituciones fortalecidas en ese sentido, y aún así no se ha podido, digamos, que sobresalir de esos temas de corrupción que pues están marcados más que todo por temas de ilegalidad de minería. Tocas un tema bastante interesante y con esto cerramos brevemente cómo es la participación de la sociedad civil en esa lucha contra la corrupción en ambos países. Brevemente. Esto, si quieres, Diana, empezamos con... Sí, pues hablando de las comisiones que estábamos precisamente haciendo referencia en Chile, se han creado 5 comisiones a partir de, más que todo, de 1999, ¿sí? Se creó incluso una Comisión Nacional de Ética Pública que está integrado, pues, a su vez por la sociedad civil, y se han sentado las bases para la Ley de Probidad y Transparencia, pues, que finalmente se promulgó en 1999, ¿sí? En 1994, pues, se crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno. Todo esto, digamos, lo ha ejercido de manera particular o ha tenido que ver la sociedad civil, ¿sí? También se creó, por ejemplo, el sistema de alta dirección pública del que ya habíamos hablado, y todas estas creaciones, tanto de esos sistemas como de las comisiones, han sido, digamos, nacen de esa presión de la sociedad civil. Por ende, también pues se ve el tema de las protestas, porque pues ellos mismos, aunque digamos la literatura habla de que se ha hecho más que todo por casos individuales, las protestas en sí han ayudado a que digamos que tenga finalmente una recompensa para la sociedad en general, ¿sí? Digamos que las protestas iniciaron por temas netamente individuales, pero pues digamos que esto se ha reflejado en Chile pues a nivel general. Entonces, la corrupción que se ha visto en esta parte de esa legalidad formal se ha conocido pues precisamente como la corrupción gris, o la corrupción que se le conoce de acuerdo con las normas, ¿sí? Que es una corrupción netamente administrativa y política, y eso pues también ha inferido a que Chile pues digamos sea partícipe con su sociedad civil para poder, digamos, generar toda esa normativa y todas esas estrategias, que en este momento tiene una estrategia que es de la corrupción, la estrategia contra la corrupción, que involucra pues todo el tema de lo que han hecho las comisiones y la sociedad civil en general. Ok, gracias, Diana. En el caso mexicano es muy parecido. Digamos, muchos de los casos se han logrado visibilizar precisamente por el peso que tiene la sociedad civil. La ley 3 de 3 fue una iniciativa ciudadana en donde cerca de 500,000 de ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas hicieron la propuesta y la discutieron, la llevaron al Congreso. Entonces es un papel muy protagónico, lo mismo medios de comunicación. Quizás hay una preocupación en los últimos años, y es precisamente el crimen organizado, las amenazas contra la libertad y contra estas organizaciones, inclusive en aquellos municipios en los cuales han ganado
partidos políticos o representantes diferentes que surgieron de la sociedad civil han sido amenazados y han sido asesinados, y eso es una situación que en este momento preocupa. En algunos espacios regionales, en algunas zonas regionales es mucho más activa la participación y mucho más abierta, precisamente porque el poder de estas organizaciones criminales ha cumplido su propósito en el sentido de acallar las voces que terminan denunciando, que terminan visibilizando este problema de la corrupción en regiones y en municipalidades mexicanas. Entonces es un tema importante, pero en los últimos años se ha un poco minimizado o se ha reducido su participación por los fenómenos violentos que cada día emergen más en el caso mexicano. Ok, bueno, muchas gracias por este espacio y pues estaremos contactándonos nuevamente en el próximo tema y en los próximos casos como Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.